Puños fuera 006. Vamos con un poquito más. Vamos con el consejo de expertos. Sección patrocinada por Rey Sugar Boxing, tu material para deportes de contacto, calle Góngora, número 38. Hoy, pues ya que tenemos un promotor, los promotores tienen que trabajar mucho en la prensa, supongo. Tienen que trabajar con la prensa, con nosotros. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema. Por eso vamos a hablar con Enrique de Rada. Enrique, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sándor y compañía. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal todo por ahí? Hombre, por aquí bien. Ya falta menos de un cuarto de hora para acabar el programa y se me empieza a hacer corto. Que lo sepáis, ¿no? Que lo sepáis todos porque me estoy calentando a preguntas ahora. Enrique, ¿Qué? La importancia de la información en el boxeo. Sí, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Es como en todas las fases de la vida, ¿no? Hay que saber hacer llegar la información a los medios de comunicación de una forma correcta, clara, rápida, concisa, ¿sabes? Sin que se generen confusiones y con un lenguaje que se entienda. Hombre, tú ahora lo estás diciendo de una manera muy simple y no es tan simple hacer eso. No, claro, no. Tenemos que hablar, cuando hablamos de este tema del periodismo aplicado al deporte o al boxeo, ¿no? Tenemos que trabajar muchos lenguajes, ¿no? Porque en el boxeo podemos trabajar lo que es el texto, ¿no? Que me parece muy sencillo escribir una nota de prensa o una cosa es una crónica, una cosa es una nota de prensa. Hay que trabajar el tema de fotografía, el audiovisual. Todo eso son formatos o lenguajes que ayudan un montón a potenciar la imagen de este deporte, ¿no? Del boxeo en general, ¿no? Sí, además él está trabajando con AFIPRES y para que la gente lo entienda un poco, ¿no? Ponemos el ejemplo típico, ¿no? Va a ser típico, pero no será siempre así, que lo sepáis. El ejemplo del fútbol, un futbolista, un deportista, un jugador de fútbol, tiene a su psicólogo, tiene a su fisio, tiene a su entrenador, tiene a su jefe de prensa, tiene a su representante, y aquí todos esos papeles los tiene que adoptar, por desgracia, una sola persona, que a veces es entrenador, también encima de todo eso es manager, y si encima tiene que buscarse las habichuelas para dar información sobre boxeo, pues vamos fatal. Está claro, ¿no? Y hombre, yo creo que es fundamental que la parte de prensa sea un apartado aparte dentro de cualquier equipo deportivo, ¿no? Porque el conocimiento de los medios específicos de cada uno de los medios y cómo se trabaja, es que es muy distinto hablar con un redactor que trabaja en una radio que hablar con un redactor que trabaja en un periódico o que hablar con un editor de televisión, porque los lenguajes que utilizan y los formatos en los que se trabajan son totalmente distintos, ¿no? Entonces a cada uno de ellos hay un poco que adaptarles el mensaje, ¿no? Para que llegue de una forma correcta, y sobre todo que lo que yo siempre digo, que la imagen del boxeo, yo creo que poco a poco se está quitando esa imagen que ha tenido de un deporte de minorías o un deporte de gente loca que se pega de golpetazos encima de un ring. De gente que no sabe hablar, ¿no? Hablábamos antes, de gente que no sabe hablar. Como estaban hablando ustedes antes, ¿no? Que decía que porque un boxeador no va a poder hablar, tiene que hablar perfectamente. Hay muchos, de hecho, que hablan bastante bien y se expresan muy bien, ¿no? Y es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Exacto. Entonces, deduzco que por lo que me dices, que era aquí mi siguiente pregunta, las cosas ahora se están haciendo bien. Las cosas están mejorando mucho, yo creo que están mejorando mucho porque ya los medios de comunicación, te hablo de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? La radio, sí. La prensa escrita, la televisión, se están dando cuenta, y los patrocinadores se están dando cuenta que hay mucha gente que ya le gusta el boxeo, quiero decir, o los deportes de contacto, ¿no? Antes se ponía la excusa de que no tenían audiencia o que las noticias no se leían, y ya no es así. Está demostrado, por ejemplo, en los periódicos digitales, en la sección de deportes, las noticias de boxeo, después de las del fútbol y las de baloncesto, son las que más se leen. Con lo cual, hay un interés de la gente por estas noticias de boxeo, ¿no? Y sobre todo porque es un deporte que ofrece mucho espectáculo, ¿no? Un combate de boxeo es espectacular. Es espectacular. Entonces, estamos por esa buena senda, aún quizá nos falta un poquito para hacerlo bien del todo, ¿no? Quizá. Sí. Quizás falta un poco más lo que siempre nos quejamos en el mundillo, que es una apuesta más firme y decidida de las televisiones, ¿no? Por claro, parece como que no existe si no sales en la tele. Ya. Y parece como que una velada no es una velada, sino está transmitida, ¿no? Por televisión.
con las plataformas digitales hoy en día, con el Internet, yo ahí tengo ciertas reticencias, ¿no? Con respecto a muchas veces la información que se generan por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son una herramienta muy útil para comunicar, para dar información, pero yo siempre he dicho que las redes sociales hay que utilizarlas para lo que sirven, que es quizás para lo más inmediato, para algo más cotidiano, para algo de más al día a día, y luego puntualmente tienes que hacer acciones en las que te diriges a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? O sea, tú puedes publicar todos los días, no tienes por qué dar noticias de un equipo de fútbol o de boxeo en este caso, ¿no? Tienes que dar noticias cuando las hay, es decir, no puedes estar continuamente generando información porque cansas a los medios, ¿no? Entonces tienes que saber cuándo, cómo y dónde hay que comunicar. Me encanta porque es algo que está como muy claro y después administrarlo, quizá porque yo puedo conocer por mi profesión un poquito más, ¿no? Pero lo que estás diciendo es algo completamente es complicado, ¿no? O sea, y más cuando se ha partido tan de cero como ha tenido que partir ahora el mundo del boxeo, por ejemplo. Claro. Sí, está claro. Yo por ejemplo, en el caso mío, bueno, como tú bien sabes, yo llevo todo el apartado de prensa de comunicación del Team Formento, de Carlos Formento, e intento aplicar los mismos criterios que yo utilizo en mi trabajo en la agencia de noticias que tengo, Accipress. Intento aplicar los mismos criterios periodísticos que aplico en la agencia, ¿no? Es decir, no todo sirve como noticia, ¿sabes? Hay que saber cuándo, cómo y dónde hay que insistir, ¿no? En un tema concreto determinado. Y después, cuando no hay noticias, pues se generan. Es decir, se pueden generar porque siempre hay un punto o siempre hay un tema de interés que puede interesar concretamente, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho las típicas informaciones, me dice, bueno, y de este boxeador, ¿cómo lo podemos dar un poquito más de contenido, que se vea más en los medios? Oye, pues me enteré que el chico empezó a boxear con 11 años. Pues mira, ahí tenemos una pequeña noticia. Una pequeña pincita para ir metiéndolo a los medios de comunicación. Mira a este chico. Después tienes que hablar con los periódicos, tienes que hablar con las radios, tienes que hablar con las televisiones, explicarles y enviarles el material. Claro, es muy fácil, o en teoría parece muy fácil, pero después no es tan fácil como tú bien has dicho antes, ¿no? Porque las redacciones de los periódicos y de los periódicos de la radio y las televisiones, normalmente los periódicos que no son periódicos deportivos, sí, el jefe de deportes no sabe de todos los deportes, ¿no? Claro. Entonces, tú lo que tienes que hacer es facilitarle el trabajo, ¿no? Le facilitas el trabajo y le das todo lo que necesite él para que pueda publicar la información. Entonces, pues le preparas una nota de prensa adaptada un poco a su medio, le mandas unas fotos, le mandas unos cortes de voz en una radio, le mandas imágenes de televisión, en una televisión con el formato un poco o con el lenguaje audiovisual que cada una de esas teles o televisiones controlan en cada momento, ¿no? Son un poco lo que creo yo que hay que hacer para potenciar un equipo deportivo, ¿no? Pues todo esto, toda esta información fantástica, este consejo de expertos la que hemos recibido sobre cómo administrar los medios de comunicación. Enrique, oye, maestro, un placer tenerte aquí. Igualmente, y cuando quieran aquí estamos. Pues así lo tomaremos. Un fuerte abrazo. Vale. Muchas gracias, que vaya bien. Venga, un saludo para todos. Hasta luego.